buenas tardes, don Alberto. Tenemos una Hola. vez más con nosotros al señor Iturralde, de hecho, por segunda vez. Agradezco muchísimo al tan ilustre economista y gurú de las finanzas el que, el que visite este modesto lugar de YouTube, donde tratamos de aclarar algunas cosas, no todas ni muchísimo menos, pero algunas, para nuestros esforzados seguidores. Vamos a ver, don Alberto, yo le llamo, que le he pedido que por favor tenga usted la amabilidad de darnos una pequeña charla o hablaremos sobre una noticia que me ha dejado, pues francamente, perplejo. Dice el Fondo Monetario Internacional que el país que más va a crecer el año que viene, porque ya sabe usted que al llegar esta época del año, los augures se visten de fiesta y empiezan a ver los signos de los cielos y tal y cual, y deciden qué va a pasar al año siguiente. Y entonces este año, pues nada, han decidido que España va a crecer al 2,79% y va a ser el primer país de la Unión Europea. A mí esta visión optimista de la cosa me parece extraña y hay una persona también ilustre economista como usted, que es José Antonio Erce, que dice que menos triunfalismo y fijarnos en cuáles son los problemas básicos de la economía. Tenemos un déficit muy grave, tenemos no solo presupuestario, sino un déficit primario, es decir, que excluido lo que pagamos por intereses de deuda, gastamos más de lo que ingresamos y nuestra productividad es un asco. Dicho así de manera coloquial, ¿no? Y bueno, exacto. Bueno, entonces yo le pregunto a usted, señor Iturralde, por favor, aclárenos esto. ¿Las Bueno, estadísticas que utiliza el Fondo Monetario Internacional son de broma o yo no leo bien los textos, no sé, no leo bien las entrañas de los pájaros y no acabo de ver cuál es el futuro? Ilústrenos, por bueno, favor. en primer lugar tengo que precisar que yo economista de carrera no soy, me dedico a las finanzas desde hace más de 26 años, pero economista como tal no soy. Sin embargo, no me queda más remedio que entender un poco de lo que usted está planteando. Vale, el FMI asigna un crecimiento del PIB, del Producto Interior Bruto, a España, de un X%. Bien, primero hay que entender lo que es un dato político. Y es que el problema que tenemos con la economía es que la economía como tal no nos sirve de nada si no entendemos aspectos políticos. El Producto Interior Bruto es el dato que se ha utilizado durante las últimas décadas para enrutar un sentimiento político sobre una economía. Es decir, si yo quiero generar una sensación de bonanza en la ciudadanía, ¿qué es lo que intento hacer? Intento subir el dato del Producto Interior Bruto lo máximo posible. ¿Para qué? Para aparecer en los telediarios con un dato positivo de crecimiento. Claro, ahora hay que intentar entender qué es lo que esconde ese dato del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta un dato. En los últimos años, todos los Producto Interior Bruto españoles se han ido corrigiendo a la baja. Es decir, el dato que finalmente publica el gobierno, 2 años después, es corregido a la baja por el Instituto Nacional de Estadística. Lo que ocurre es que 2 años después ya nos hemos olvidado. Ese es el primer dato. El segundo, el dato al que usted hace referencia es a una proyección de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, si estamos hablando de un crecimiento del 2 y pico por ciento, 2,70%, Dos no recuerdo, setenta y nueve, dos setenta y nueve. 2,79%. Vale, ¿dónde está el engaño en ese dato? El engaño está en cómo vas a conseguir ese crecimiento del Producto Interior Bruto. Y el dato más importante para entender si ese crecimiento es sano o no es sano, es, por ejemplo, la cantidad de deuda que tú vas a pedir para conseguir ese Producto Interior Bruto. Por poner un ejemplo, desde el año 2019, y esto es muy importante porque el informe del Fondo Monetario Internacional hace referencia a que España ahora mismo todavía se está viendo beneficiada de un crecimiento post-COVID. Bueno, pues nos vamos a ir a antes del COVID. Del año 2019 finales hasta ahora, hasta ahora no, hasta finales del 24, el Producto Interior Bruto de España en esos 5 años crece un 22%. Sin embargo, la deuda en el mismo periodo de tiempo crece un 32%. La deuda española. Ahí tiene usted el problema. Los salarios reales, es decir, el salario comparado con la inflación, se mantienen iguales en estos últimos 5 años. Iguales. Y a partir de ahí hay que tener en cuenta que
El gasto público español es de un 46% en el peso del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad. Con lo cual, el dato en sí mismo es ficticio. Estamos viviendo un dato que en realidad no está reflejándonos una bonanza real en la economía, sino que el sistema financiero, sobre todo encabezado por las normas del euro, del Banco Central Europeo, permite a España un endeudamiento que dé un dato que a la ciudadanía le parezca positivo, para enrutar políticamente el sentimiento de una bonanza económica sobre una gestión que no es tal. No sé si he podido explicarlo. Caray, señor Iturralde, para no ser usted un economista de carrera, lo ha dejado usted más claro que el agua, más claro que el Ojo, agua y de todo esto, manantial. y Caray, todo esto, si caray. en algún momento nos planteamos, bueno, pero esto puede mejorar en el futuro, 24% del paro juvenil. Es decir, España está en el top 3 de los países europeos con mayor porcentaje de paro juvenil, lo cual implica que no solamente no son los datos halagüeños en el presente, sino que no lo son tampoco a futuro. Bueno, pues, realmente le felicito, señor Iturralde, porque lo ha dejado usted clarísimo. Yo estoy francamente alarmado de lo que oigo, claro, porque yo venía aquí a ofertarle estadísticas que dicen que efectivamente no nos va nada bien. Pero después de lo que usted ha dicho, me parece que no tiene mucho sentido porque es incidir en algo que ya ha dicho usted. Por ejemplo, es que somos en pobreza, solo nos gana Bulgaria, Exacto. por De hecho, ejemplo. Bulgaria es un país que está en ese top 3 también de paro juvenil en torno al 24%. Por eso ese dato del paro juvenil es tan importante. No, lo que es muy importante me parece a mí que es que el crecimiento del Producto Interior Bruto va por debajo del endeudamiento español. O sea, claro, o Exacto. sea que es un endeudamiento que además es poco efectivo. Claro, y si tenemos en cuenta que en los meses que van desde finales de 2024 hasta ahora la deuda española ha crecido del orden de un 3-4%, ya durante estos 10 últimos meses, pues entonces que nos proyecten un crecimiento del 2,79% simplemente ahondan el problema. Bueno, luego ya podríamos entrar en otros aspectos, es decir, que España tiene un grave problema en cuanto al peso del sector servicios dentro de su Producto Interior Bruto, pero eso es mucho más profundo. Es decir, que España sí, claro, que como sector turístico, que es el más importante, es muy relevante, pero ¿hasta qué punto una economía sana puede andar tirando de un sector de turismo como tira España? Es decir, se necesita también una productividad dentro del sector industrial e incluso dentro del sector primario, ganadero y agricultor. Y esos sectores están siendo totalmente destrozados por la pertenencia de España a la Unión Europea. Sí, es la pura verdad es que efectivamente uno de nuestros graves problemas es el problema de la productividad. Y efectivamente en los sectores que usted dice, porque el sector servicios, conviene no olvidar que el sector servicios, con el que efectivamente nosotros funcionamos mejor que Alemania, porque Alemania sin Rusia y sin China no puede ni incorporar lo primero de todo, que son los bienes de primera necesidad para ellos, ¿no? De equipo, que son petróleo y gas, por consiguiente sus costes son mucho más caros, y además lo que produzca no se lo puede vender tampoco a ellos ni a China, entonces le espera la ruina. Sin embargo, a nosotros va mejor porque nosotros, como exportamos servicios, pues los servicios van bien porque no necesitamos nada de eso. Pero claro, no es lo mismo, porque si tú eres camarero, puede suceder, como en el caso límite de Estados Unidos, que vives de las propinas. Pero si eres un señor que está haciendo tuercas o es un señor que está haciendo algo, que está haciendo algo, creando algo, tú normalmente estás encuadrado en un sindicato y el sindicato dice son 15 horas, son 15 euros por hora y no lo vais a bajar. Entonces, claro, es completamente distinto a la hora de crear una economía saneada o no saneada. El sector servicios es un sector que, claro, genera lo que genera. Su valor añadido es relativo. Bueno, y hay un dato importante, que el peso del sector servicios en el Producto Interior Bruto español es del 70%. Es decir, no estamos hablando de una cuestión menor. Es tan grande ese peso que lógicamente debe hacer sospechar que las cosas realmente no están tan bien, además de todo lo que usted tan correctamente acaba de explicar. Bueno, es que, claro, el problema que nosotros tenemos aquí, hubo un señor que le dieron el premio Nobel, un economista maravilloso, que era Solow, y Solow nos explicó que lo que de verdad hace que la economía vaya adelante son los incrementos de productividad.
Pero claro, pero tú trabajas solo con las manos desnudas y puestos a sacar patatas en el altiplano, tú y tu familia sacáis a lo mejor 100 kilos. Pero si tenéis un tractor no son 100, la proporción es de 1 a 8. Con un tractor sacas 800. La economía es mucho más productiva. Ahora, claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el que maneja el tractor tiene que saber manejar el tractor, tiene que saber llenarle de gasolina, tiene que saber algo de mecánica, tiene que saber cómo se lleva por aquí y por allá. Él es más cualificado, ya no es un peón analfabeto que entra en el campo y se lleva las patatas. Y eso nos lleva a otra cosa, investigación y desarrollo. Y es Exacto. exacto, claro, tenemos necesidad de meter tractores en el campo. Pero claro, el problema de esto es que teníamos 2.000 millones dedicados a eso, o 1.000 millones dedicados a eso, y se lo hemos quitado para dárselo a Fuerzas Armadas, porque los americanos nos piden que nos gastemos más dinero en el complejo militar industrial. Y entonces, bueno, no le vamos a dar el 5%, pero sí que le vamos a comprar más armas. Entonces, porque no tiene a Estados Unidos, el problema es que no le llega con el dinero que tiene. Entonces nos exige a los demás que contribuyamos más al mantenimiento de esa máquina de guerra. Y la pregunta es, ¿y vale para algo? Si le damos más dinero, ¿va a continuar funcionando y va a tener más? ¿O se va a hundir lo mismo el proyecto político americano? Porque el proyecto político americano de dominar el mundo a base de fuerza militar es un delirio, es un despropósito. Lo que pasa es que usted está tratando el proyecto estadounidense como un proyecto de un Estado-nación. Claro. Sin embargo, el proyecto no está dentro de Estados Unidos como Estado-nación, está dentro de las élites corporativas que dominan esas compañías. Las BlackRock que obligan a España a entrar en una dinámica de deuda, por ejemplo, por eso cuando Larry Fink viene a España es recibido por Pedro Sánchez, y esas BlackRock que son eh, parte del núcleo duro accionarial del complejo militar industrial estadounidense. Si el 5% de gasto en defensa, imaginemos, se produjera o se derivara hacia empresas españolas, hasta cierto punto estaríamos viendo, bueno, no dejaría de ser una parte de economía keynesianista, porque el gasto en armas en sí mismo es una producción sin más, gastos sin más, no estamos generando todo ese proceso de vender un producto, generar una satisfacción a un cliente, una fidelización y un futuro cliente, pero sí estaríamos generando un I más D técnico, tecnológico. Sin embargo, la compra pura y dura de armas al extranjero no es más que una sumisión económica. Y, don José Antonio, la sumisión económica no tiene su raíz en factores económicos, tiene su raíz en factores meramente políticos, es decir, en España el problema no está en tal o cual partido, porque cuando damos los datos alguien podría pensar, vaya, estos dos se están metiendo con el PSOE, porque hablan solo desde el año 2019. No, 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 no. Todos los partidos políticos en España actúan así, todos. Y el problema no está en tal o cual partido, el problema está en el sistema político. Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, implementa en los países europeos sistemas políticos que hacen a esos países susceptibles de ser dominados desde fuera. Caso más flagrante es el de Italia y el de Alemania. Pero es que cuando muere Franco en España, el rey Juan Carlos acuerda con Kissinger implementar un sistema político en España idéntico al de Italia y Alemania en su esencia. Con lo cual, ahora mismo España tiene un sistema que es lo más alejado a una democracia, pero como cada X años metemos un papel en una urna, tenemos la sensación de que somos nosotros los que mandamos. No, al no tener una separación de poderes, el sistema no tiene control del poder y a partir de ahí te van a intentar colocar siempre desde fuera un mandatario a conveniencia de potencias extranjeras con el fin de que ese mandatario derive todos los recursos del país hacia esas potencias extranjeras o intereses empresariales extranjeros, como es el caso de España con ese complejo militar industrial al que usted hace referencia. Muy bien, y la pregunta entonces sería, ¿cuál sería su, digamos, su diagnóstico? ¿Qué podemos hacer? Pues yo no lo veo claro. Yo lo veo como usted, pero no lo veo claro. ¿Qué podemos hacer? No lo veo claro. En primer lugar, lo que usted está haciendo con su canal es importantísimo. Es decir, el denunciar eh, que lo que se nos cuenta no es lo que realmente sucede. En el caso de usted, sobre todo los que le hemos conocido, la causa ha sido la guerra de Ucrania. Es importantísimo porque la guerra de Ucrania es parte de ese proyecto de hacerse con los recursos de Europa. Es decir,
eliminamos completamente la energía barata en Europa y a partir de ahí vamos llevándonos su industria. En el caso de España, como el peso de la industria no es tan alto, lo notamos menos. Pero si nos vamos a las cifras económicas de Alemania, don José Antonio, es para tirarnos a la ría. Y A no las rías, solamente por a las... las rías. Bueno, quien no sea de Bilbao igual no lo entiende, pero Se bueno, cae a la ría de Bilbao, ¡pop, pop! Todos ahí, el puente San Antonio, ¡pop! Al agua. exacto. Y si no, es del de la Salve, para caer más abajo. Sal- sal- Entonces, claro, el problema que tiene Alemania es que no solamente está perdiendo su industria, sino que ha entrado ya en la dinámica de deuda que han entrado otros países previamente. Hasta ahora, Alemania tenía controles políticos en el Tribunal Constitucional que, de algún modo, mantenían a raya el grado de deuda de gasto alemán. Sin embargo, desde el cambio de gobierno entre Olaf Scholz y el señor Merz, ya sabe usted que esos límites han saltado. Y ahora ya Alemania ha entrado mucho más en esa vorágine. Si tenemos en cuenta además que Alemania desde el año 91 ha ido cada vez aumentando más el peso del gasto público en su Producto Interior Bruto, los números de Alemania se están, como los de España, que va más lento, pero Alemania se está yendo al precipicio de una manera aceleradísima. Claro, pero es que eso totalmente de acuerdo. Y entonces lo que pasa es, primero, hacia adentro Alemania puede terminar como la República de Weimar, porque, claro, al no tener dinero y al meterse en el lío, darse cuenta que lo industrial que ha tenido hasta ahora no funciona, va a pasar a un complejo militar industrial. Esto es gravísimo, porque quiere decir que lo va a tener que hacer con dinero, que va a tener que buscar en algún sitio que no tiene y va a aumentar el gasto, pero un gasto no productivo. Y segunda cuestión, esto hacia adentro quiere decir que va a apretar todavía más a los jóvenes, a quienes les va a imponer el servicio militar obligatorio. Palabra interesante en alemán que yo la verdad me había olvidado, Wehrpflicht. Pues, pues Claro, los chavales jóvenes están ahora mismo en las redes sociales diciendo una mierda si os creéis que yo voy a morir por este país. Corremos el riesgo de que Alemania salte en pedazos dentro, pero luego hacia sí, afuera, tú le dices a Francia que Alemania se va a gastar el triple que Francia en materia militar y se pasa a ver cómo se cambian de color y en vez de pasar pasan de blanco a verde. O sea, el claro. proyecto es un proyecto político demoledor para todos y para Europa, porque además Europa siempre, Alemania ha sido, como dice el himno de Lutero, nuestra firme fortaleza, ¿no? En fin, bueno, nuestra firme fortaleza. Y entonces Pero, ahora ya no lo es. Y entonces pero es Europa que se va directamente al tacho. hay un aspecto ahí. Y es que lo que está viviendo Alemania con ese futuro keynesianismo militar ya lo conoce. Y es que recordemos a Hjalmar Schacht, el ministro de Finanzas de Hitler, que reconduce toda la industria alemana hacia la producción armamentística para poder tener una ficción de economía bullante. Y es que las restricciones tras la Primera Guerra Mundial limitan a Alemania de tal manera que la única salida que tiene es un ministro de Finanzas que yo sugiero que se estudie porque era muy bueno. Otra cosa es que la solución no fuera la solución, que efectivamente lleva a una rearme alemán para lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial. Y eso es puro y duro keynesianismo militar. Pero claro, hay que tener en cuenta un aspecto. Está ahora mismo Alemania, está ahora mismo en un fundamento, es que usted lo ha explicado muy bien. ¿Tenemos ahora mismo un germen en Alemania de orgullo nacional lo suficientemente parecido al que había justo antes de la Segunda Guerra Mundial? No. Con lo cual, ojo, porque se está produciendo ahora en Alemania una crisis enorme en el sentido de que no es un país que quiera salir adelante como sí quería aquella República de Weimar. Es un país que veremos cómo termina, porque o hay una revolución directa contra el Estado o Alemania se va a terminar, no sé si disgregando, no sé cuál va a ser exactamente la situación alemana. Está en una situación crítica. Yo estoy de acuerdo con usted y le señalo que en las últimas elecciones que ha habido a Nordrhein-Westfalen, o sea, atención, Alemania es muy grande, muy, como se dice, descentralizada porque nunca ha tenido un Estado hasta que llegó Bismarck y tal. Y entonces, claro, pues es distinto en todas sus partes y manifestaciones. Bueno, las elecciones han sido en Nordrhein, o sea, Colonia. Claro, esto no es el este con Dresde y con la República Democrática Alemana. Esto es lo más europeo de toda Alemania. O sea, que son católicos. Sí, Claro, y que son gente con gran sentido del humor, aunque parezca mentira. Son tíos muy divertidos. Son otra cosa. Son los que están en el ring, ¿eh?
Y ahí, Alternativa para Alemania ha triplicado los votos. Triplicado. Y en una ciudad que me parece que es Louisburg, ¿eh? No sé por qué razón le han quitado al candidato de Alternativa para Alemania. Y entonces han puesto a otro. Bien, ha caído el número de votantes al 30%. Si eso no es una crisis, señor Iturralde, una crisis política grave nacional, que venga Dios y lo vea. Efectivamente, tiene usted razón. No tienen mucha fuerza nacional, pero la AFN, o sea, la Alternativa para Alemania, la está recuperando. Y por frente a otra visión distinta de Alemania, que es la de Merz, vamos a hacerle a Putin o a Rusia todo el daño que podamos y de esa manera nuestra culpa por Hitler la llevaremos a su fin. Ahora una catarsis y por fin seremos de nuevo la Alemania moral que hemos sido siempre, la de Lutero, la de Kant y la de Marx. Y claro, no es así. Eso es lo que cree Merz, que es la derecha, pero no va a ser así. Bueno, probablemente, don José Antonio, lo mejor que le puede pasar a Alemania es que aquí hay un problema con los apelativos ultraderecha. Y es que yo escucho a Alice Weidel en muchas ocasiones sus discursos, cuando los puedo ver traducidos, porque no sé alemán como usted, pero yo no veo, don José Antonio, yo no veo un mensaje de ultraderecha. No, Veo un mensaje, no sé, mire, yo reivindico en muchas ocasiones la figura de Hamilton en la, bueno, tras la revolución estadounidense contra la metrópoli. Hamilton establece una economía que se llamó luego por parte de Friedrich List y por, bueno, con todos los matices que introduce luego David Ricardo en la teoría económica, se llamó economía política. Bueno, sí, pues al final se trata de buscar la fórmula de proteger nuestra economía de lo que la puede dañar y todos los actos de protección que llevemos a cabo, enrutarlos hacia la mejora de nuestra producción. Bueno, si miramos el discurso de Alice Weidel, estamos viendo el de una señora que está intentando utilizar el puro sentido común. Es decir, que si nuestras amachus les ponemos a gobernar un país, nos dicen lo mismo que nos dice esta buena señora. Entonces, si calificamos ese discurso de ultraderecha sin escucharlo, estamos muy equivocados. Por eso, esa crisis que teóricamente está viviendo Alemania no es más probablemente que un proceso natural de supervivencia. Así es que probablemente el hecho de que asciendan al poder pueda suponer un ejemplo para otros países, esperemos, cuyos aspirantes a gobernar sí busquen lo mejor para su país. Que en España, yo lo siento, pero no hay ninguno. Pero ninguno. bueno, Ninguno. Pero el problema es muy grave. Seguimos con la rotura de Alemania. La señora Biden lo que dice es que el señor Merz, y todos, y los verdes y el SPD no gobiernan pensando en los intereses de Alemania. ¿Qué responden los otros? Que los de Alternativa para Alemania son traidores. Traidores, o sea, la palabra traidor, Verräter, que yo lo leí el otro día y me quedé. Yo creo que en la vida política alemana esto no se ve desde los años 30, desde los años de Himmler, vamos, de la República de Weimar, increíble. O sea, es una situación, una polarización extrema. Y ahora viene otra parte. Cuando se produjo la caída de los rumanos, que pierde las elecciones el candidato popular y tal, y lo ganan los otros, un francés político, un político francés, Thierry no sé cuántos, que se me olvida sí. siempre ese nombre, dijo, se ha alterado, hemos ganado en Rumanía, y si hace falta que hagamos esto en Alemania, lo haremos también. Y si hace falta llegar a la ilegalización de Alternativa para Alemania, la ilegalizaremos. Entonces, Sí. claro, la verdad es que el futuro no es muy tranquilizador. Bueno, y también hay un dato que, claro, entra dentro de la conspiranoia, y es el de cómo ha sido que han muerto tantos candidatos de Alternativa por Alemania Han caído antes de seis. las elecciones. Seis. Seis. Pues yo puedo entender que uno o dos eran mayores, pero los demás, es decir, ojo, a ver si lo que estamos es en una situación dentro de Alemania prerevolucionaria. Veremos, porque si ahora mismo intentas ilegalizar ese país no, ese partido, veremos cómo reacciona la ciudadanía. Claro, en el momento en que sea el partido más votado, tú lo ilegalizas o matas a sus representantes, te puedes encontrar con un pequeño problema, sobre todo en un contexto de pobreza extrema. Y a medio plazo, hacer la guerra para cargarte los inventarios. Porque una vez que tú tengas tus fábricas llenas, repletas ahí de camiones y de tal, no de camiones de esos Bagiru Deutsch,
para llevar gente por ahí, mercancías, sino para llevar carros de combate y cosas de esas, lo tienes que gastar antes o después, ¿no? Así es. Y ahora el problema está en que en Alemania está fluyendo la deuda con el fin de mantener la ficción de productividad. Claro, claro, sí, Es sí. exactamente. Y ojo, otro aspecto importante, yo creo que ya lo he comentado con usted. El discurso armamentístico contra Rusia puede tener un doble sentido que no se está explicando. Es decir, el intentar producir armas y comprarlas con el fin de mantener sometida a una población que una vez llegado a un límite puede rebelarse contra sus mandatarios. Veremos exactamente para qué se utilizan esas armas, porque no tiene ningún sentido que estemos intentando luchar con Rusia con juguetes de metal. Lo lógico es o bien producir armas nucleares o bien evolucionar en I+D con la misilística necesaria para colocar esas armas en Rusia. Y sin embargo, en los proyectos de compra de armas no se contempla ninguno de esos dos aspectos. Solamente están hablando de comprar misiles, aviones, carros de combate, es decir, juguetitos de metal que sirven también para mantener sometida a la propia ciudadanía si se rebela contra el poder. Bueno, las armas esas a las que usted hace referencia son armas por definición que las que se están utilizando en Ucrania que yo no creo que sean posibles de utilizarse contra los propios ciudadanos. Esto lo vimos cuando en los años, sí, después de la Primera Guerra Mundial, cuando en Múnich se hacen los soviets, como si fuera aquello, no sé, Petrogrado, ¿no? En realidad lo que se hace es una lucha contra el propio pueblo alemán, pero no se pueden utilizar cañones y cosas de esas, o sea que tienes que ser armas ligeras. Por consiguiente, si tú estás creando armas de metal para luchar contra tus chicos, no estás creando armas para luchar contra los rusos, porque los rusos, esos, no puedes luchar, o sea, ni puedes usarlos contra los tuyos, porque no vas a utilizar armas gordas y grandes, no sé, grandes cañones contra los tuyos, pero tampoco lo puedes usar contra Rusia, porque Rusia, el enemigo de verdad, son sus cohetes nucleares y es el país con 1.800 cabezas que nosotros, toda Europa juntos, no vamos a llegar jamás. Es un despropósito todo, y todo viene de que los americanos no quieren renunciar a su manera de ver la hegemonía. Tenemos que ser hegemónicos y además de una manera muy especial, señor Iturralde. Las hegemonías van y vienen como las olas del mar, es decir, España fue hegemónica y dejó de serlo. El Imperio Británico fue hegemónico y dejó de serlo. El Imperio Romano fue hegemónico y dejó de serlo. Bien, pero los americanos se hicieron con el poder cuando clavaron la bandera en Iwo Jima, esa famosa bandera, y están dispuestos a que eso no se cambie. Y claro, el mundo era el que era, pero ya no es el mismo. Entonces, o más o menos se acomoda el sistema a lo que es el mundo, o si intentas acomodar el mundo a lo que es el sistema, te encuentras con la guerra de Ucrania. Es decir, estos locos lanzaron ahí una cabalgata de las Valquirias con base, digamos, como lanza la OTAN, que tiene narices, porque es una institución defensiva para defendernos de la URSS que no existe. O sea, ni es defensiva ni nos defiende de la URSS. Bueno, en fin. Y se tiraron contra ellos. Y entonces vino Rusia y dijo, no, mira, aquí habéis llegado al final. No vais a seguir camino hasta llegar a China, aquí habéis parado. Y entonces ahí es donde está el lío y es un problema que nos puede llevar a la guerra, pero a la Tercera Guerra Mundial. Porque Rusia no traga. No traga. Yo le sugiero que no descarte tampoco la posibilidad de que ya la hegemonía estadounidense como tal debamos considerarla entre comillas. Porque lo que quizás aparezca en el horizonte más que una hegemonía de un Estados Unidos como Estado-nación, sea ese poder de las élites globalistas, es decir, todos esos empresarios de Wall Street y de la City de Londres que realmente ven en la soberanía rusa un gran enemigo, además de, lógicamente, una gran gasolinera o un gran centro de recursos que les podría enriquecer si consiguen dividir a Rusia. Teniendo en cuenta también que el proyecto británico histórico siempre ha sido el del equilibrio, el del divide y vencerás, entonces quizás lo que debamos entender es que tanto la City de Londres como Wall Street son los que están detrás de ese proyecto de intentar malmeter contra Rusia. De esta manera, Reino Unido vería que el continente nunca se une lo suficiente como para que Reino Unido pase a estar en un segundísimo o tercerísimo plano y las élites globalistas de Wall Street consiguen los recursos si es que tienen éxito en un plan que por ahora está muy lejos de prosperar.
Sí, y yo no lo veo esto como una cosa ni mucho menos enloquecida, sino más bien razonable. O sea, que se ha superado el concepto de Estado-nación norteamericano, porque es la evidencia que lo que están haciendo los Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo tiene poco que ver con los intereses reales de los Estados Unidos de América, del pueblo americano. Hay un factor que, sobre el aspecto de Estado-nación de este tema, que es muy, muy sospechoso. ¿No se ha fijado usted que cada vez hay menos orgullo en Estados Unidos sobre todo lo que emblemáticamente había inspirado orgullo a esa nación? El himno, la bandera, los desfiles militares. Los últimos que hemos llegado a ver eran un auténtico paseo de guardería. Desfile militar en Estados Unidos. Sí, O sea, ese desfile, don José Antonio, eso después de la Segunda Guerra Mundial habría sido absolutamente impensable ese escenario. impensable. Es Sí, decir, sí. cada vez hay más indicios de que el orgullo de Estado-nación estadounidense se ha ido minando con esas ideologías, esas, bueno, neoliberales, y actualmente parece como si hubiera un cerebro pensante por encima de todo ese orgullo nacional que antes existía. Y de hecho, la CIA, por poner un ejemplo, la CIA es un Estado dentro de un Estado, pero es un Estado que defiende intereses corporativos, no intereses del pueblo estadounidense. Por eso la CIA tiene un presupuesto, gran parte de él, que no se conoce. Se conoce una parte del presupuesto, pero la otra no. Y aquí entramos en muchos más aspectos que llevan a que realmente Estados Unidos como tal, yo creo que no es la energía que mueve todo el proceso. Hay algo detrás de todo ello. Sí, pero vamos, yo lo veía de otra manera distinta. Hay un Estado profundo, pero no es lo que dice Trump, que dice, bueno, el Estado profundo es el Departamento de Estado, los diplomáticos. No, 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 no. No. Estoy de acuerdo con Eh, usted. El Estado Estoy de profundo acuerdo con usted. es el Estado que está detrás de Wolfowitz, de Paul Wolfowitz, que es el que dice que o nosotros o nadie para mandar. Ese. El que está detrás de la señora Clinton. El que estuvo Exacto. detrás, claro, el que estuvo detrás de Madeleine Albright, que se hizo famosa diciendo que la vida de 500.000 de niños al año era un precio razonable a pagar para tener controlado, bueno, asediado más o menos a Saddam Hussein. Ese es el Estado profundo. ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Quién les paga? ¿Quién les Bueno, da fíjese, ideas? fíjese. Estamos viendo al estado profundo ese, al real, al económico, se le ve asomar la patita de vez en cuando. Fíjese, estamos viendo ahora mismo que Estados Unidos, con un presidente que se jacta de acabar con guerras, ya sabemos que no lo hace, pero él se jacta de ello, de repente envía una fuerza militar a Venezuela que no sirve para, obviamente, invadir Venezuela, pero sí para amedrentar. Y luego hemos sabido que el gobierno venezolano se plegó a todas las condiciones estadounidenses, incluida la de alejarse en cuanto a la venta de petróleo de China. Sin embargo, la administración estadounidense le dice que no, que quiere un cambio de gobierno. Y nos encontramos a la vez que se le da el Premio Nobel de la Paz a la teórica sustituta de Maduro en Venezuela, que es justo la que a Estados Unidos le interesa, a Donald Trump le interesa. Vale, pues hay un economista llamado Alex Kreiner, que es buenísimo, que plantea una situación que para mí es la acertada. Y fíjese porque ahí vamos a ver el estado profundo. No se trata de tomar todo el petróleo de Venezuela porque Estados Unidos lo puede comprar a un precio preferente. De hecho, se lo ha ofrecido la administración de Maduro y lo ha llevado comprando de manera preferente también durante los últimos años. Pero aún así, Maduro renunciaba a venderle petróleo a China. Y aún así Estados Unidos dice que no. Vamos ahora a algo que sucedió en Alberta hace, pues le hablo de hace más de 20, bueno, 20, 30 años prácticamente. En los años 90 se descubre en Alberta una inmensa bolsa de petróleo en Canadá que tiene un montante calculado por encima de 175.000 millones de barriles de petróleo. Bien, actualmente Venezuela tiene 350.000 millones de barriles. Vale, pues la banca de Rockefeller, Chase Manhattan y compañía, consiguieron hacerse con los derechos de explotación de esa bolsa de petróleo en Alberta, en Canadá. ¿Cuáles son las ventajas que adquiere un conglomerado financiero si consigue los derechos de explotación sobre ese petróleo? Pues una de las ventajas más importantes es que consigue emitir crédito garantizado con colateral por toda esa cantidad de petróleo.
Es decir, yo ahora voy a poder emitir más crédito porque lo garantiza mi propiedad sobre o mi disposición sobre esos pozos de petróleo. Pues ahora deberíamos deducir que quizás lo que estamos viendo en Venezuela es una reedición de esa misma situación. Es decir, hacernos con los 350.000 millones de barriles de petróleo venezolano, tener una libre disposición sobre ellos para el sistema financiero poder emitir crédito que a su vez genere el colateral de esos recursos. No, pues no es ninguna tontería. Entonces, ¿qué es lo que pasó finalmente con la bolsa de petróleo de Alberta? Efectivamente, se comienza a introducir dinero en el sistema porque tenemos el colateral. Ese dinero termina derivando en activos que acaban en hipotecas, todo lo que conocimos, que supone la crisis de 2008, que a su vez implica un rescate por parte de la administración estadounidense de 16 billones, billones europeos, no estadounidenses, 16 trillones estadounidenses hacia el sistema financiero. Es decir, un negocio redondo, don José Antonio. ¿Estamos viendo ahora al Estado profundo real asomar en la operación que está intentando llevar a cabo Donald Trump? Porque alguien dirá, bueno, pero Donald Trump no está atacando a Venezuela y quizás no lo haga, pero sí está generando la situación política, premio Nobel incluido, por parte de esa banca internacional, para conseguir un golpe de Estado que prospere en Venezuela y hacernos con sus recursos toda la banca internacional. Pues no está mal visto, pero yo lo diría que no es un buen negocio, es una buena estafa. Es, Claro, es una manera de que el dinero de todos pase a manos de unos pocos. exacto. Pero es que, Eso es así, don José vamos. Antonio, eso es el estado profundo. Es decir, absorber la sangre del poderío de la ciudadanía. Es decir, que mediante el Estado todo fluya hacia manos privadas. O Sí, lo que se ha dicho toda la vida, que es socializar pérdidas y privatizar beneficios. sí. Y esto dentro. Y fuera, a coger a unos pobres desgraciados como son los ucranianos y lanzarlos ahí como ariete contra Rusia y dejar que los maten y los maten para de esa manera poder tener disponibilidad del complejo militar e industrial de armas y armas que venden y venden y venden, y entonces descubrimos que lo que mantiene vivo a la máquina y al camión ese que va andando como puede, renqueando y tal y cual, es la sangre. Exacto. No es la gasolina, es sangre de las personas. Exacto. Y el problema ahora lo tienen los malos, entre comillas, es decir, quienes buscan una economía de guerra mundial, lo tienen con la última decisión china, la de restringir el aporte de tierras raras para el complejo militar industrial, porque han establecido unos controles de exportación tan salvajes que han llevado a Scott Bessent, al secretario del Tesoro, a acusar a China de querer bloquear la economía mundial. Es decir, le No, no, es ponen que la pueden. zancadilla. Pues si no del todo, casi. Es decir, lo que ha hecho China es introducir un certificado de último destino. No sé si tú estás Sí, metido en sí. esas cosas. En mis días había un certificado de último destino muy importante porque como la Unión Soviética estaba mucho más atrasada que Occidente, cuando se les vendía algo tenía que estar claro a dónde iba y para qué iba, ¿no? Y de hecho había en París un comité que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que yo tuve amigos que estuvieron ahí, ¿no? Y estaba constantemente viendo si lo que se les exportaba a los soviéticos y adláteres terminaba bien o no. Y ahora lo que ha hecho China ha hecho una cosa verdaderamente ejemplar y extraordinaria, y es exigir certificado de último destino para las tierras raras, con lo cual, pues claro, los F-35 sin tierras raras no pueden volar. Pues, y para dar Y más así de detalles siempre, vamos, ¿no? sobre esa decisión, para dar más detalles, la propia directiva que establece que a partir del 1 de diciembre entrará en vigor ese certificado de último destino, ha utilizado las mismas expresiones que utiliza la administración estadounidense para restringir el envío de semiconductores a China. No está mal. Pero lo de los semiconductores le salió mal porque, pues no, si, no os exportamos nada. Y los chinos dijeron, bueno, pónganse ustedes como quieran. Metieron 400.000 millones de dólares en investigación. Y llegó la cosa ha llegado hasta tal punto que el jefe de Nvidia ha dicho, por favor, no pongan más trabas a los chinos
porque van a desarrollar su propia industria y lo van a hacer mejor que nosotros. Véndanles los nuestros, o sea, aparquen ustedes ese castigo que están haciéndoles y por favor déjenles que no hagan ellos, se lo vendemos nosotros, ¿eh? Retiren esa prohibición, porque si lo producen ellos es peor. En eso estamos, es una situación completamente insostenible y yo no sé cómo va a terminar esto. Ahora el idiota, el insensato, no sé, de Donald Trump le pone sanciones a las petroleras rusas. Bueno, se crea que sirve para algo. No, no quieren entenderlo, no quieren entenderlo. Yo me empiezo a preguntar si esto es una pregunta muy grave y para la que no tengo respuesta. ¿Se va a conformar la OTAN si de verdad Rusia arrasa a Ucrania? Va a decir, sí, vale, nos habéis ganado, aquí está, nos bajamos los pantalones, lo que queráis. Se hace, ¿cómo se llama esto? Neutral, como Austria, hacemos elecciones libres, toda esta élite que hay aquí, pro-nazi se va, y con lo que os habéis quedado todo el Donetsk y todo eso, que es donde estaba la riqueza del país, porque digo, a ver si se enteran. La bauxita, el carbón, el acero, tal, todo eso estaba en donde están los rusos ahora. Les han dejado solamente la finca de donde sale esto trigo. Vale, eso, Claro, eso es terrible. Entonces, la cuestión está en saber si se van a conformar. Porque, señor Iturralde, esta gente tiene a su disposición los 300.000 millones de dólares rusos que los tienen en Bruselas y pueden usarlos para armarse hasta los dientes y luego ir contra Rusia. bien, eso que usted acaba de citar es clave. Hay Claro. dos aspectos muy importantes. Primero, cuando usted refiere a arrasar Ucrania, hay que entender cómo está haciendo la guerra Rusia. Y es que en declaraciones de un general ruso, él explicaba muy bien porque le preguntaban, ¿cómo puede ser que ustedes no hayan eliminado los puentes sobre el Dnieper? ¿Cómo puede ser que ustedes no hayan eliminado todas las conexiones ferroviarias con la zona de Donbass? Y él lo explica muy bien y dice, porque si lo hiciéramos, no podríamos desmilitarizar a Ucrania. Es decir, necesitamos que toda la sangre militar de Ucrania fluya hacia el campo de combate para poder eliminarla. Y si hay que eliminar a toda la juventud, se elimina. Es decir, en realidad Rusia no quiere arrasar físicamente con Ucrania. Lo que quiere es dejarla sin la capacidad de luchar. Por eso va tan lento el frente, don José Antonio. Es decir, Rusia no tiene ninguna prisa y Europa no quiere terminar con la guerra porque eso le permite seguir generando el discurso para, llegado el caso, enlazar una guerra con otra. Véase, cuando Rusia vaya a terminar con Ucrania ya desmilitarizada, provocar en Transnistria, o ya sea en Georgia o en Moldavia, es decir, Transnistria y Moldavia obviamente son fronterizos, una siguiente provocación contra Rusia. Lo que usted hace referencia sobre los activos rusos es importantísimo. Yo lo llevo comentando estas semanas. Si ahora mismo Europa hace uso real, es decir, incauta definitivamente esos activos congelados, eso es la perdición absoluta de la zona económica europea. Claro. En las últimas semanas hemos conocido que Países Bajos expropia Nesperia, una empresa europea en la que China había tomado ya una parte importante de capital y que se dedica a la producción de microchips. Nesperia. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Que han generado un gravísimo problema porque China, en el momento en el que Países Bajos se ha hecho con esa compañía para intentar monopolizar hacia los intereses europeos esa producción, China ha dejado de servir materias raras para la producción de microchips, que por cierto, a Nvidia ya le han amenazado también con hacérselo. Porque China no produce microchips, pero sí tiene los materiales que se necesitan para producirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Si una vez que hemos visto lo que ha pasado en Países Bajos con esa empresa, nos encontramos que Europa, mediante Euroclear, incauta los activos rusos, se acabó el euro. ¿Por qué se acaba el euro? Porque se acaba la confianza en la inversión en Europa y se acaba la capacidad de mantener euros en reserva de cara a transacciones futuras. Todos los países que tienen euros van a decir, no, mejor me quedo con dólares y yo transacciono contigo en dólares. Con lo cual vamos a esperar, don José Antonio, pero si ya han sido un tiro en el pie, todas las sanciones y los planes de sanciones que se han llevado a cabo, ya parece que no nos quedaba pie para otro y todavía nos vamos a pegar ya un tiro en la tibia. Sí, y que no sea un tiro en el corazón, porque si seguimos hacia la guerra y terminamos en guerra, a mí me da mucho miedo, fíjese, Polonia. Dejar todo lo que es la seguridad europea, que está así, en manos de Polonia, esto es gravísimo. Polonia fue la causa, o una de las causas importantes
de la Segunda Guerra Mundial y vamos camino de que sea la tercera, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con ellos porque es que Polonia no funciona sobre la base de la estrategia. La estrategia, señor Iturralde, son intereses. Y tanto Ucrania, perdón, tanto, y Ucrania también, Ucrania, Polonia y los bálticos no se mueven por intereses, se mueven por odio. Sí, Y pero fíjate, eso es incontrolable, eso puede terminar de cualquier manera. pero hay otro problema del que no se habla apenas en Europa. ¿Quién está fomentando ese odio? Porque todos los días vemos, bueno, todos los días no, pero cada mes vemos que hay un país que firma un contrato de defensa con un país europeo. Y es Gran Bretaña, don José Antonio. Gran Bretaña esta semana pasada ha publicado otro acuerdo, ha firmado otro acuerdo con Polonia de defensa. Desconozco los extremos del acuerdo, pero recordemos que a Polonia se le prometió en la Segunda Guerra Mundial, Lo tú recuerdo. tranquilos que os vamos a defender. Vosotros polacos tranquilos que os vamos a defender. Y el país que más prometía defensa, ¿cuál era? Gran Bretaña, querido don José Antonio. Gran Bretaña y Francia. Sí, un pequeño Exacto. problema, un pequeño problema. Le prometieron su ayuda frente a Alemania, pero no frente a la URSS. Cuidado, cuidado, es que es un despropósito total, por eso digo que me da mucho miedo Polonia. Es decir, Polonia, en el año, cuando se produce el horror, es la desmembración de Checoslovaquia, ¿eh? Polonia cierra sus embajadas o se niega a hablar con ingleses y con alemanes. Y se pone a hablar con Alemania. Y el resultado final de eso es que se queda con Teschen. La parte este de Alemania, que es la más industrializada, se la quedan ellos. Menos de un año después están en guerra con Alemania porque no se han llevado bien con ellos. Y ahora viene la segunda parte. El ejército profesional polaco recibe la orden de luchar y defenderse de los alemanes. Pero a los que están en el frente oriental y tienen enfrente a Rusia, se le da orden al ejército profesional de irse, de no presentar resistencia y de irse a Hungría o a Rumanía. Claro, esto, claro, con este precedente, yo cada vez que oigo a algún polaco hablar algo de relaciones con Rusia, pues se me abren las carnes porque me da, no sé, lo que puede pasar ahí, ¿no? Tenemos a Churchill, no se cita mucho, yo lo he citado varias veces y lo voy a seguir citando. Churchill en su primer libro de memorias, The Gathering of the Storm, ¿no? Que llega la tormenta, dice que los polacos son gente, dice, no acabo de entender, son gente maravillosa, listísima, encantadora, incluso pronuncia la palabra charming, encantadores, ¿no? Sí, dice charming. Pero dice, pero cuando llega la hora de hacer política y estrategia, son, la verdad, podían hacerlo mejor, porque ha sido siempre una cosa desastrosa. Y yo digo lo mismo, estamos yendo por ese camino. Me preocupa mucho, me ha preocupado mucho siempre en los años 30. Considero que la República de Weimar es un auténtico siglo de oro que Alemania nos regaló a todo Occidente y que sigue ahí como una especie de cosa inmarcesible y maravillosa, su cine, su música, su teatro, todo, su literatura, es una cosa verdaderamente inalcanzable, es una explosión de libertad y de creatividad como el mundo no ha conocido, ¿no? Pero terminó mal. Bueno, y Verá usted, señor Iturralde, cuando la Segunda República Española, que es otro ejemplo maravilloso, de esperanza y de futuro, se viene abajo, fue horrible para España y en alguna medida lo sigue siendo porque no nos hemos recuperado, estamos convalecientes. Pero el mundo no sufrió demasiado. En Alemania se vino abajo la República de Weimar y le costó al mundo 80 millones de muertos. Comprenderá usted que hay cierta preocupación por mi parte, ¿no? Porque eso lo conozco bastante bien y y- claro, joder, el precedente es grave, ¿no? y hay un aspecto que no se está teniendo en cuenta. ¿Se van a respetar por parte de Alemania los acuerdos a los que se llegó durante la reunificación? Es decir, la limitación de su ejército a creo que eran 379.000 efectivos, porque eso teóricamente no se ha vuelto a hablar de ello desde entonces. Es decir, cuando Rusia acepta la reunificación alemana, se establece un límite a la capacidad en cuanto a efectivos del ejército alemán. Eso, que sepamos, no se ha renegociado ni se ha vuelto a hablar de ello. ¿Qué vamos a hacer Bueno, como con Japón? pues visto lo visto, yo creo que a Estados Unidos le da igual. Si quieren llegar a Hombre, les 700.000, estarían encantados, don claro José que Antonio, estarían encantados. mintieron como bellacos cuando dijeron que no iban a extender la OTAN, todo mentira, pero una mentira desenfrenada, porque en la primera reunión que hacen, en el 90, están a punto, pero nada más terminar la URSS, ¿eh? La primera reunión, se ponen de acuerdo, Rusia y Alemania se ponen de acuerdo. Dicen, bueno, pues nada, reunificaros.
e inmediatamente salta a la Casa Blanca. Que no se pongan de acuerdo porque se cargan la OTAN. Eso está muy bien recogido y al mismo tiempo que le estaban diciendo a Gorbachev, jamás, jamás esto ampliaremos la OTAN hacia el este, ¿no? Entonces, claro, es que ante un acontecimiento de este cinismo, ante un cinismo de esta categoría, pues yo creo que no cabe pensar que van a respetar los 379.000 soldados. Y hay que romper una lanza en favor de Alemania. Alemania intentó que la seguridad europea reposase en una seguridad paneuropea que heredábamos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea del 75, 1975, en la que este modesto dialogante con usted inició su carrera. Muy bien. Sí. Pero los Estados Unidos al llegar en el 90, en lugar de seguir por ese camino, escogieron lo otro. Y entonces, una persona ejemplar, el ministro de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Genscher, dijo: la seguridad de Europa consiste en no extenderse hacia el este. Le llamaron a Kohl desde Washington y 3 meses más tarde Genscher saltaba. O sea, Alemania lo intentó, pero claro, no se pierde en vano una guerra, ¿eh? Ni se gana. Alemania, en fin, había perdido y Estados Unidos estaba decidido a que fuera, como hubiera lugar, la extensión de la OTAN la que determinara su presencia en Eurasia, porque quieren después de Ucrania lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. O sea, un gran Gigantsebel, como decía el antiguo himno, que no pueden cantar hoy los alemanes y mañana todo el mundo. ¿Eh? Die ganze Welt. Prohibido. Pero no para Estados Unidos no está prohibido. Todo el mundo es lo que quieren, lanzar ahí la cabalgata de las Valquirias contra Eurasia y entrar ahí con todo, con los carros y con todo, romper el pedazo, romper a Rusia en todos los pedazos que puedan y explotarla a conciencia. Y a eso le llaman el mundo basado en reglas, claro. Bueno, han cometido un error enorme, don José Antonio, porque fíjese, en el momento en el que han ido directos a por Rusia con el tema de Ucrania, han permitido que China gane tiempo y Claro, ahora hay un problemón enorme, claro, porque claro. ahora Bueno, China tiene bien agarrado, no vamos a decir de dónde, al complejo militar industrial con sus tierras raras claro, y además, claro, cuando la gente dice, y aquí hay un error, no, la economía rusa va muy bien. No, una economía que está produciendo tal cantidad de armas no puede ir bien, porque lógicamente pierdes mucho dinero en todo el proceso. Cuando se analiza el Producto Interior Bruto ruso, hay una gran cantidad de producción de armas en ese montante, con lo cual eso no es bueno. Y además hay un aspecto importante, la juventud rusa está perdiendo muchísima energía en la guerra. Son chavales que cuando acaben la guerra van a necesitar una reubicación, con lo cual la guerra no es algo bueno para nadie. Y para Rusia tampoco lo está siendo. Pero ahí, don José Antonio, entra China. Porque si de alguna manera se puede reindustrializar Rusia, es decir, derivar la producción armamentística hacia producción de consumo, es teniendo China cerca. Así es que veremos, pero todas esas valquirias que quiere lanzar Estados Unidos contra Eurasia no pintan por ahora nada bien. no, eso es evidente porque hay una cosa que es elemental. Esto, señor Iturralde, es mejor la paz que la guerra. Si Claro, hubieran el decidido comercio. si los americanos en el 90 dicen, bueno, por fin, tenemos ya 15 años detrás de nosotros de paz y cooperación y de TANT. Estamos llevándonos con esta gente muy bien. Vamos a hacer con Rusia lo que en su día hicimos con Alemania. Son Occidente. Todas nuestras hijas y nuestras nietas nos piden bailar, ponerse un tutú y bailar el lago de los cisnes. Yo le pillé el otro día a mi hijo, a pesar de que se lo tengo prohibido, le pillé leyendo Ana Karenina. Esto, claro, claro. Mi otro hijo, que es más listo, ese está con los polinomios. Se ha buscado un libro ahí de la Unión Soviética de Matemáticas y es el número uno porque está arrasando. Es un libro durísimo y dificilísimo, pero él lo controla, ¿no? Claro, pues en vez de hacer eso dijeron, no, 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 estos asiáticos de mierda, estos Untermenschen que decía Hitler, ¿no? Esta gente de segunda categoría, que no llegarán nunca a ser como los anglosajones rubios, altos y guapos, pues, por cierto, las, eh, las comentaristas dicen que es usted guapísimo y elegantísimo, ¿eh? Cosa Bueno, que me sienta muy mal. Por eso me he puesto la corbata. Por eso ah, me he puesto mi queridísima una corbata de marinela. No se crea usted que está me usted la pongo todos impecable. los días, ¿no? Está usted impecable. Bueno, se debe a Ahora, usted, se vamos debe para a ir los dos usted. a tomar algo a Ledesma juntos. Sí, es una buena idea. Sí,
El Edesma está un poco pasado, tendríamos que ir al Casco Viejo, pero sí, hay unos sitios maravillosos para ponerse ciegos ahí. Bueno, s- abrimos el Está ganando paréntesis. mucho García Rivero, le Sí, analizo. García, sí, sí, oh, estupendo. Unas gildas ahí. Bueno, vamos a, vamos a parar esto. Seguimos hablando de estrategia. Bueno, a lo que íbamos. El tema este de los rusos es que han organizado una auténtica guerra civil. Una auténtica. Rusia es tan occidente como Alemania, por Dios. Nos lo han roto. ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Por qué habéis preferido la guerra con Rusia a incorporarla y hacernos todos un gran zócalo de civilización? Por Dios, ¿por qué habéis hecho eso todo por 4 duros del complejo militar industrial? Es que es demoledor, demoledor, de verdad. No es una cosa triste, triste, triste. A mí me recuerda, no sé si esto es regar fuera de tiesto y dar la vara, ¿no? Que algunos me acusan de eso. En el siglo XIX, a principios del XIX, Inglaterra tenía un problema con Rusia, es decir, se dio cuenta de que Rusia llegaba a Constantinopla. Claro, esto era muy importante porque quería decir, ponía fin a esa larga etapa de dominio musulmán de Constantinopla, es decir, que cayó Constantinopla en 1453 y entonces podía recuperarse para Occidente. Pero esto quería decir que Alemania, perdón, Inglaterra iba a tener en su flanco hacia el canal de Suez, hacia India, iba a tener en su flanco a Rusia. Prefirieron ir a la guerra de Crimea e impedir que Constantinopla volviera a ser cristiana. Una barbaridad. Bien, pues me parece que los americanos han hecho algo parecido. Es decir, no, no, esto de recuperar aquí a Rusia como hicimos con Alemania, ni hablar, hombre, estos están llenos aquí de diamantes, de berilio, de ruteno, del platino, de todo. Entramos aquí con las legiones, con los nazis de Ucrania en primer lugar, y lo que no pudo hacer Hitler lo hacemos nosotros, nos quedamos con esto y lo rompemos en pedazos y ya está. Lo ha dicho la Calas, ¿eh? No lo digo yo. Sí, sí, Lo ha sí, dicho sí. la Calas, lo ha dicho ella, que yo, vamos, hay una canción de una cantante americana que dice, ponme en Branks. Es una cosa que no se puede traducir. Branks es una máscara de acero que se le ponía a las mujeres que hablaban demasiado. Entonces yo creo que a la Calas quizás habría que cantarle la canción esa de esta chica, que es ponme en Branks. Te vamos a poner en Branks para que te calles. Porque dijo, una cosa buena de una derrota rusa sería que podríamos dividir a Rusia en 3 o 4 países más pequeños y sería mejor, se gestionaría mejor. ¿Qué te parece? Pero es que esto Pues es... el problema que tenemos con Calla Calas y con todos es que la clave no está en Calla Calas. Fíjese, antes de Calla Calas estaba el señor Borrell. Y el señor Borrell Ah, buah, tenía un discurso rusófobo a más no poder. Pero el sí. señor Borrell no pasaba por el aro del tema palestino. Es decir, en el tema de Palestina solía llevar a cabo declaraciones bastante juiciosas. Bueno, pues como lo querían tener perfecto, lo cambiaron por Calla Calas, que mantiene discurso rusófobo y discurso prosionista. Habría que preguntarse qué hay por encima, es decir, cuál es ese estado profundo, esas élites globalistas que están interviniendo para que una señora como Ursula von der Leyen, cuya corrupción está más que evidenciada con el tema de las banderillas y el bicho, siga luego todavía en el poder, votada por dos partidos que en España están enfrentados, es decir, PP y PSOE. ¿Cómo puede ser que PP y PSOE voten de la mano en el Parlamento Europeo? Es decir, ¿qué hay por encima de todas esas instituciones políticas que están simplemente cambiando a un individuo porque valen para todo? Usted no sé si ha observado que lo cambiamos del Fondo Monetario, lo metemos en la OTAN, Sí, sí, de la sí, OTAN sí, luego lo pasamos sí. alta, es decir, valen para todo, son unos bien Absoluto. mandados y punto. Entonces, claro, ¿qué conocimiento técnico tienen? Ninguno, pero son corruptos todos ellos. Y como conocemos su corrupción, que eso es lo que conocen las élites globalistas, sabemos que nunca se van a mover de la vía. Y a eso obedecen esas declaraciones a las que usted hace referencia. Oiga, señor Iturralde, para no ser usted un economista de carrera, yo creo que lo voy a tener de economista de cabecera. Muy bien. Bueno, pues me parece a mí que ya después de esto ya hemos dado bastante la lata al sufrido público que tanto nos quiere y tanto nos ama. Y vamos, y mientras llega el día feliz en el que nos vayamos a García Rivero a tomarnos unos pinchos, ¿no? Y no, y por supuesto al final de San Mamés
al Chirene, que también se lo recomiendo cariñosamente. Y si quiere usted algo dulce, en la Oca el bollo de mantequilla es magnífico. Y si no tiene usted prisa, nos vamos a Algorta y en Zuricaldea y Algorta tienen unos bollos de Madre mía, mantequilla espectaculares. madre mía, madre mía, me están dando un hambre. No me extraña, no. Vamos, Bueno, no hagamos aliviar a nuestros pobres contertulios que además tienen la desgracia de no saber ni dónde está García Rivero, ni dónde está bueno, muchos de Algorta. ellos seguro que sí. Algún Muchos día de ellos haremos seguro que sí. algún día haremos una cosa de estas menos seria y les diremos dónde tienen que ir a tomar pinchos en Bilbao, que es uno de los grandes sitios, porque el de San Sebastián todo el mundo lo conoce, la parte vieja. Bilbao es un poco más esotérico, pero se lo diremos. Señor Iturralde, llega el momento cumbre en el que usted, al igual que los condenados a muerte, tiene el raro privilegio de decir las últimas palabras. Pues nada, que para mí es un honor estar este ratito con usted, querido embajador, querido don José Antonio Zorrilla, y que nada, pues que yo muy agradecido, muy agradecido. Pues yo también lo estoy y espero que a los que nos están escuchando esto les haya servido de algo porque la verdad es que ha sido una muy buena brújula. Muchas gracias, señor Iturralde. Gracias, fuerte abrazo, Espero que hasta pronto. fuerte abrazo.